Hola, yo soy Ricardo Pineda Ramentería, soy egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y hice una especialidad en bariatría. Después hice un posgrado en antienvejecimiento y actualmente estoy estudiando neurociencias. El día de hoy vamos a hablar de la resistencia a la insulina. Bueno, antes de hablar de la resistencia a la insulina, debemos de conocer el trabajo de la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, más o menos a esta altura, ligeramente hacia la derecha. Es una hormona que es sumamente importante y vital para el transporte y almacenamiento de la glucosa. Nosotros también tenemos que tomar en cuenta que la glucosa es la fuente de energía más importante. Dentro de las funciones primarias de la insulina está que ayuda a que la glucosa entre al interior de la célula. De inicio aumenta la producción de glucosa por el hígado. También su trabajo es de almacenamiento sobre todo de glucógeno a nivel del hígado y a nivel de los músculos. La glucosa también, sus niveles son regulados por esta hormona. Una de las cosas más importantes que hace la insulina es la regulación de las grasas. Hace tanto el movimiento de las grasas como su depósito. Es la hormona más anabólica, es más fuerte para la producción, hace crecer el músculo más que todos los anabólicos que existen. También mantiene la homeostasis electrolítica, o sea, mantiene los niveles de sodio y potasio en nuestra sangre. Y por último, también aumenta la síntesis proteica y la absorción de glucosa. En la grasa, la insulina inhibe la lipólisis y sin embargo puede hacer que aumente mucho los depósitos de esta. Es muy importante la insulina a nivel del metabolismo cerebral, por todo lo que estábamos diciendo, mantener la glucosa y mantener algunas otras que forman parte de la estructura del conector. Uno de los trastornos más importantes del cuerpo es cuando no se responde bien al estímulo de la glucosa. A veces, cuando no hay una buena respuesta de los mecanismos de insulina hacia la glucosa, donde no se maneja bien, se puede decir que tenemos alteraciones que se llama resistencia. Una resistencia es que nosotros vamos por Paseo de la Reforma y de repente hay un bloqueo, no me deja pasar y entonces los policías de tránsito nos empiezan a desviar por cuestiones alternas y ya no llego a mi destino. Uno de los bloqueos más importantes a nivel de la estructura de la membrana, como yo había mencionado en las otras pláticas, es la glucosilación avanzada, que se va pegando pequeñas glucosas y que caramalizan la membrana y esto impide que la insulina entre a su receptor. La otra es la peroxidación lipídica. La peroxidación lipídica hace que estén rancios y sin movimiento los lípidos de la membrana y esto también tiene alteraciones en la recepción. Podemos decir nosotros que también hay otra cosa. Cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina, la producción de grasa dentro de las células es enorme y eso hace que se llene de grasa. Viene el estímulo de la insulina y en el núcleo no se prenden los receptores que van a hacer que se abran las compuertas para que entre la glucosa. Eso se llama GLUT4. La sensibilidad de la insulina por estas razones puede estar disminuida. Otra de las cosas es la inflamación, que produce la inflamación crónica de bajo grado en el núcleo, hace que también estas compuertas no se presenten. Esto produce un aumento de la glucosa en sangre y un aumento del acúmulo de grasa en otras áreas que no se pueden acumular.
Esta resistencia a la insulina nos da fatiga, nos da hambre, nos da sueño, nos da nerviosismo y además insomnio. Y por último, nos engorda. Podemos presentar diferentes características en nuestro cuerpo sobre resistencia a la insulina y se presenta principalmente en el cuello. Ese cuello que se ve sucio, los acrocordones que son como verrugas, así que están presentes, eso también es una presentación de hiperinsulinismo y de resistencia a la insulina. Las manchas en los codos que se ven como sucios en las rodillas, también es una presentación de hiperinsulinismo y de resistencia a la insulina. Nosotros debemos de aclarar que una de las cosas que hace la resistencia a la insulina es que se acumule grasa en otras partes del cuerpo que no necesariamente sea el tejido adiposo. Se puede acumular en páncreas, en cerebro, en músculo. En músculo se llama obesidad sarcopénica. En páncreas y en riñón se llama esteatosis renal y esteatosis pancreática. Y en el cerebro se llama neurolipidosis. Para que nosotros tengamos una disminución en la resistencia de la insulina o no se presente, tenemos que tener peso ideal todo el tiempo. O si no, tratar de alcanzar el peso ideal y que sean los fines para un tratamiento de obesidad. La segunda cosa es hacer ejercicio. Tenemos que hacer un ejercicio que sea tanto aeróbico como anaeróbico. ¿Por qué? Porque tenemos que estimular movimiento para que el glucógeno de nuestros músculos y nuestro hígado salga. Y así también salga la grasa acumulada que se forma a través de los triglicéridos que se formó por la resistencia a la insulina. La segunda, además, es dormir bien y tener una dieta adecuada, sobre todo con una disminución de azúcar refinada, azúcar ultraprocesados y disminución de alimentos que son ricos en grasas saturadas e insaturadas o grasas trans. Las grasas trans son las grasas transformadas por la industria alimenticia que se presenta como margarina o algunos aditivos que tienen los alimentos chatarra. Las grasas fritangueras que producidas en los puestos de comida que tenemos aquí en la ciudad. Aquí mismo en la esquina, en este momento, hay un puesto que está friendo. Ese tipo favorece la resistencia a la insulina. Otra de las cosas que tenemos, si la resistencia a la insulina no se disminuye, tendríamos que considerar ocupar a un experto en eso, algún bariatra, algún endocrinólogo, algún médico internista, que nos haga disminuir esa resistencia. A pesar de dar las medidas higiénico-dietéticas, se pueden utilizar medicamentos como la metformina, análogos de GLP-1, incresinas, etc. Nosotros tenemos que ser guiados. La resistencia a la insulina acompaña enfermedades degenerativas como el Alzheimer, como Corea de Huntington, como Parkinson. No solamente es acompañante de la obesidad, sino también es decisiva para la formación de la enfermedad más frecuente en México, que es la diabetes tipo 2. Las otras enfermedades malignas tienen en consideración también resistencia a la insulina. Puede ser acompañante o causa de algunas otras enfermedades malignas. Por eso tenemos que estar bien diagnosticados. La manera de diagnosticar en sangre la resistencia a la insulina es tomar los niveles de insulina en sangre pre- y postprandial. También tenemos que tomar otros niveles, el índice OMA, tenemos que ver otras características de hemoglobina glucosilada, etc. Una vez teniendo este conjunto de datos, no los datos clínicos, tenemos que ir con un experto que nos los maneje para hacer una reducción. El manejo de resistencia a la insulina nos va a dar como resultado una salud plena. Bueno, hemos terminado por el día de hoy nuestra grabación y podemos decir que los esperamos en nuestras sesiones presenciales del segundo miércoles de cada mes y el último domingo de cada mes. Los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 12 del día. También les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube del CERNO. Y nos despedimos de ustedes mencionando que el progreso es a través del aprendizaje y la enseñanza.